Muy buen día a todos los oyentes y televidentes de su canal católico Utzig Ajao. Nos encontramos en esta serie de programas respecto a la teología. Un intento de entender qué es la teología y empezar a ser teólogos. Vamos dando una definición distinta en cada programa para abarcar todo lo que significa la teología. Entonces la teología hemos de diferenciarla primeramente de todo lo que es una filosofía de la religión. Es decir, vamos a pensar en Dios y a ver cómo nosotros nos lo imaginamos con nuestras ideas, con nuestros conceptos, con nuestras formas, con nuestras imágenes propias. Eso es propio de la religión. Todo hombre, en su naturaleza, es un hombre religioso. Es decir, es un hombre que busca a Dios. Bien. Y en este sentido, pues está bien, es fundamental, pero no deja de ser un dato científico, un dato humano, un dato de las ciencias. Ahora bien, la teología no la podemos identificar con una filosofía de la religión. La teología es propiamente teología porque parte no de que el hombre busca a Dios y lo intenta entender desde sus categorías espacio-temporales, sino que es Dios mismo, sin nosotros buscarlo, que nos sale al encuentro, y nos sale al encuentro por la palabra, es decir, hablándonos. Y esto es lo que nosotros llamamos revelación, es decir, es Dios quien viene a mí y se manifiesta, es Dios quien viene a la humanidad en la historia concreta y se da a conocer. Por lo tanto, nosotros partimos del hecho del trato con Dios. Es Dios quien nos ha hablado primero. Es Dios quien nos ha amado primero. Por eso podemos hablar de Él. Bien, esto es fundamental para poder entender y poder distanciarnos de lo que es filosofía de la religión. Siempre hablaremos un poquito de la filosofía de la religión, es decir, de las vías propias para poder llegar a Dios o conocer a Dios, pero solamente lo tomaremos como dato, ¿verdad? Porque nunca una de estas vías nos puede llevar a un Dios que es el Dios de Jesucristo, un Dios personal, un Dios amoroso. Podremos acercarnos, ¿verdad?, desde nuestro punto de vista, pero Dios es mucho más. Bien, vamos a ver, lo peculiar en nuestro quehacer teológico es que Dios nos habla y nosotros tomamos eso que Dios nos ha dicho, ¿verdad?, como fundamento para dar sentido a toda nuestra vida. Bien, por lo tanto, si Dios habla, si Dios se comunica, si Dios se revela, hemos de pensar. Aquí viene la teología. El hecho de que Dios nos ha hablado, ¿qué es lo que nos hace pensar? Pues nos hace pensar que Dios es capaz de comunicarse. Y si es capaz de comunicarse, si es capaz de palabra, podemos comprender qué es en cuanto se ha manifestado a nosotros. No en cuanto a sí mismo, pero más o menos podemos comprender cómo es que se manifiesta a nosotros. Bien, es lo que hemos llamado el Dios inmanente, es decir, lo que Dios es en sí mismo, el Dios trascendente, y el Dios que podemos llamar económico, ¿verdad? Economía es andar por casa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se ha manifestado? ¿Cómo es que se nos ha dado a conocer? Por lo tanto, lo primero que hemos de tener claro, Dios no se deja atrapar por conceptos, imágenes, formas propias, ni siquiera por un lenguaje. Bien, no se deja atrapar. ¿Por qué? Porque ya no sería Dios, sería una invención humana. Va mucho más allá. Es una voz sin figura. Así se presenta ya desde los albores de la historia del pueblo de Israel. Ustedes cuando acudieron a Dios, y Dios no vieron pues ni figura alguna, ¿verdad? No vieron algo material, sino que una voz, una palabra que interpela desde más allá
de nosotros. Y nos interpela ¿a qué? A la vida, al amor, a ser hombres en comunión con Él, a la libre y responsable fraternidad. Es decir, lo que nos ha dado a conocer es amémosle y amémonos los unos a los otros. Por lo tanto, desde ahí podemos comprender, si es un Dios que no es una ley suprema, ni un poder supremo, sino que es amor. Esta sería la definición definitiva. Es decir, Dios es amor. ¿Por qué? Porque lo que nos exige no es una ley, no es un poder. Esta sería la religión de las sectas protestantes actuales que nos rodean por acá, ¿verdad? Es un poder, es el Señor, es el Ahau, es el poderoso, ¿verdad? Es el dueño. No, nosotros cuando decimos Ahau no queremos decir esto. Ahau es en quiché, ¿verdad? Sino que es amor en sí mismo. Pero vamos a ir viendo también, si es un Dios que habla, ¿qué podemos decir de Él? Solamente del hecho de que ha hablado y que su palabra produce vida y que además puede dar vida eterna. Así se nos ha manifestado, así se nos ha revelado. Por lo tanto, si es vida, vamos a poner aquí un concepto para que lo podamos entender. Es un absoluto de vida. ¿Qué quiero decir cuando digo un absoluto de vida? Que es una vida que no tiene principio ni tiene fin. Es un absoluto de vida. Es decir, no le ha causado nada ni nadie. No tiene causa. Existe por sí mismo. Eso es lo que significa absoluto. Pero es absoluto de vida. Esto es bien importante. No es absoluto de poder o de ley o de fuerza o de energía, sino absoluto de vida. Una libertad completamente incondicionada. Y puede abrirse. Es decir, puede comunicarse a lo que es distinto a sí mismo. ¿Bien? Por lo tanto, no es una idea cerrada, un concepto cerrado, sino que es vida y es, además, eterna comunicación de vida. Eterna comunicación de amor. Eso es lo que podemos nosotros pensar, es decir, hacer teología, desde un Dios que nos habla y que nos llama, y lo que nos exige es amarle a Él sobre todas las cosas y amarnos entre nosotros, como hemos sido amados por Él. Por lo tanto, indagando quién es este Dios que nos habla y que nos exige amor y amar, ¿quién es? Solamente puede ser un Dios que sea vida, absoluto de vida, y un Dios que sea eterna comunicación, es decir, amor. Es un Dios que da vida, como decíamos en la semana pasada. ¿Qué es lo que nos da vida? El amor, ¿verdad? Por lo tanto, Dios ama, pero para poder ser vida y poder ser amor, no puede ser un absoluto, un individuo absoluto, sino que para que haya amor y pueda haber amar y un amar absoluto, mínimo tienen que haber tres, porque si no sería un ego, un individuo completamente egoísta que se ama a sí mismo y por sí mismo, y eso ya no sería amor, eso sería un Dios poder absoluto, ley absoluta, ¿bien? Que es lo que piensan las sectas. Nosotros, haciendo teología, viendo este Dios que habla y que pide amarle y amarnos entre nosotros, podemos comprender que Dios son tres personas. Es decir, alguien que es amor absoluto y que es origen de todo, ¿verdad? Así es como piensan, por ejemplo, toda la teología ortodoxa en el aspecto oriental, ¿verdad? Que es muy válida esa teología. Es decir, el Padre es el origen de todo,
¿verdad? Es el amor, ¿verdad? Primero. Pero claro, no puede ser solo él, sino que tiene que haber el Hijo, ¿verdad? Es decir, aquel que se sienta amado con todo el amor del Padre, al punto que esté engendrándole, pero eternamente, porque hemos dicho que no tiene principio ni tiene fin, es el Hijo, ¿verdad? Ahí está. Y entonces el Padre ama eternamente al Hijo. El Hijo se siente amado eternamente por el Padre. Y esa relación de amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. 3 personas. ¿Por qué llamamos personas? Porque hay palabra, porque hay vida, hay comunicación de vida y hay amor. Por eso hablamos de personas. Bien. Esto es muy importante. Puede ser un poquito complicado comprenderlo, pero se trata de hacer teología, entender un poquito a Dios. ¿Bien? ¿Y por qué nos habla a nosotros? ¿Y por qué cuando nos habla a nosotros, por la sola palabra, da vida? Es decir, crea. Y crea algo distinto así, y además algo que y algo, o mejor dicho, alguien peculiar, que también tiene palabra, vida y amor, como es el hombre. El hombre, sabemos también por revelación, que es imagen, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tenemos algo, podríamos decir, que nos capacita para escuchar la palabra. Tenemos algo que nos capacita para relacionarnos con Dios. Por eso nos puede hablar y se puede comunicar a nosotros. ¿Y qué es lo que nos habla y nos comunica? Vida. ¿Y cómo lo hace? Pues haciéndonos sentirnos amados por Él. Y en la medida que nos sentimos amados por Dios, tenemos vida. Y cada vez más vida. Y una vida abundante. Y si nos dejamos amar por Él, y dejarnos amar significa dejar pues nuestra libre voluntad, ¿verdad? Es decir, si uno quiere, si nos dejamos amar por Él, entonces nos va a dar una vida no solo abundante, sino eterna, la misma vida suya, ¿verdad? Y podernos identificar o participar, mejor dicho, con la mismísima vida de Dios. Pero, como hemos dicho al principio, es una elección, es tu elección, ¿verdad? Entonces, acá estamos haciendo teología. Ven que yo tomo de la revelación y voy pensando, y voy pues usando mi inteligencia, mi mente, mi corazón, mi voluntad, mi cuerpo, todo mi ser, para entender, para comprender. Bien, esto es pues lo propiamente teológico y lo que hemos de ir hablando. Entonces solamente podemos comprenderlo así. Primero, Dios es uno, ciertamente, no hay dioses distintos y diferentes. Ahora bien, por ser amor, y al comunicarse así, de esa forma, entonces no lo podemos entender solamente como uno en cuanto individuo, sino como personas. Son 3 personas. Ciertamente es un solo Dios, pero son 3 personas. Y entonces esto es importante. Hay una teología, que es la teología oriental, podríamos decir, ¿verdad?, que habla del Dios trino y parte del Padre, porque el Padre es el origen de todo. Hay otra teología, que es la teología occidental, que primero habla de Dios uno y más tarde del Dios Trinidad. Las 2 formas de hacer teología son válidas. Son 2 caminos, son 2 vías, pues, válidas. Pero hemos de comprender esto. El contenido de fondo, o el alma, ¿verdad?, en la Trinidad, en ese Dios que es uno y ese Dios que es trino, el contenido de fondo es el amor. Y reitero, no podemos entender el amor como algo pasivo,
Sino tiene que ser algo dado y recibido. No sería amor si solamente fuera dado pero no recibido. Y es imposible ser recibido si no es primero dado, ¿verdad? Entonces tiene que haber una relación. Por eso nosotros creemos en el Dios Trinidad, ¿bien? Porque se nos ha revelado así. Es que la palabra Trinidad o tres personas, pues, o tres personas sí, pero la palabra Trinidad no está en la Biblia, te dirían inmediatamente los mormones, sobre todo, ¿no? Que no creen en la Trinidad. Bien, pero es que se trata de pensar, es decir, si Dios se ha revelado como alguien que habla y que es amor y que ama, pues por lógica, es decir, pensando, tomando como punto de partida esa revelación, hay que, pues, llegar a la conclusión que son tres personas. Pero además es un misterio, porque es un solo Dios, ¿bien? Pero son tres personas, porque si no, no puede ser amor, no puede ser amar, ¿bien? Claro que es importante el Padre como el origen de todo, como dirían, pues, la teología oriental, por supuesto que sí, ¿bien? Pero no deja de ser esa relación de amor. San Agustín hablaba de algo bien interesante, que para poderlo entender psicológicamente nosotros, porque Dios es siempre más allá, no hemos dicho que no se deja atrapar por conceptos, imágenes o formas, ¿bien? Entonces, San Agustín decía, mira, en Dios hay un amante, alguien que ama, que da, pero también hay un amado, es decir, alguien que recibe todo el amor del Padre, y el amor en sí mismo, que es el Espíritu Santo. Y así podemos entender quién es Dios, cómo es Dios. Bien, pues es una relación entre tres. Eso es el amor. Y eso es amar. Porque si no, caeremos en la tentación propia de las herejías de todos los tiempos y de las sectas actuales, que Dios es un poder absoluto, es una ley absoluta, y entonces es uno que está encerrado en sí mismo y que no se mueve, es inmutable. A veces la filosofía llega a este punto, ¿verdad? También, y que no se mueve y que no puede hacer nada ni decir nada, porque si no ya sería débil, ¿no? Dios tiene que ser absolutamente absoluto y nada más, ¿verdad? Y entonces ya empiezas a manipularlo todo. En cambio, si Dios se nos ha revelado como amor y relación de amor, pues cambia todo, cambia todo. Y además, al darse, no se da solamente en la Trinidad, ¿verdad? El Padre se da al Hijo, ¿verdad? En el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se da al Hijo, se da al Padre, es decir, es lo que se llama en teología, para que vayan aprendiendo nombrecitos raros, perijoresis. Es decir, la relación que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, o en latín también circumincesio. Circumincesio. Es como un círculo, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Padre, pero el Padre y el Hijo es solo uno, ¿verdad? Son las matemáticas de Dios. 1 más 1 más 1 es igual a 1, ¿verdad? Entonces ahí está la cuestión. Bien, visto esto y recordando nuevamente que la teología no es una filosofía de la religión que se mueve por conceptos, no digo que sea malo, nos movemos por conceptos, y si no lo ponemos todo en el tiempo y el espacio no podemos comprender, pero no, la teología va mucho más allá. El punto de partida es la revelación y la fe. Revelación, que es un Dios que se me comunica, y la fe, ¿qué es? Pues la respuesta a esa comunicación de Dios. Bien, eso es la teología. No se trata de decir, bueno, ya lo sé, entonces no sabes nada, sino que se trata de decir, lo escuché y le respondí. Es diálogo, es relación. Bien, si uno dice, lo sé, ya ha convertido a Dios en un concepto, y entonces manipulable a gusto, capricho e interés. Nunca podemos saber a Dios,
sino que, porque Dios no se sabe, entiéndanme lo que quiero decir, sino que Dios es una relación. De hecho, nosotros decimos que ¿qué es la vida eterna? ¿Qué será el cielo? Contemplar la relación amorosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nosotros participando en el Hijo. Eso es el cielo. Eso es la vida eterna, ¿verdad? Es Dios mismo. No es algo distinto a Él, sino que es Él mismo. Y esa contemplación que puede empezar aquí, en la existencia terrena, eso es lo que da sentido a nuestra vida, ¿verdad? Y ahí está la clave. Y así podemos entender, el Padre tanto amó al mundo que entregó al Hijo. Y el Hijo se entregó por nosotros, ¿verdad?, a la muerte, y se entregó al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Para qué? Para podernos hacer partícipes a nosotros de la misma relación con el Padre y el Espíritu Santo. Esto es bien importante. Por lo tanto, movimiento del hombre religioso hacia Dios, eso lo puede estudiar la filosofía o fenomenología de la religión, las ciencias humanas religiosas. En cambio, cómo Dios se me da a conocer, se me revela, se me comunica, y a partir de ahí pensar, eso es la teología propiamente dicha. ¿Por qué entonces hemos iniciado, en lugar de hablar de Dios, ¿verdad?, que estamos iniciando ahorita, ¿por qué hemos iniciado hablando del hombre, es decir, de nosotros mismos? Porque la base es que somos imagen, semejanza de Dios. Entonces tiene sentido hablar de Dios, porque hay algo en nosotros, ¿verdad?, que nos hace capaces. Y lo primero es abrir esa capacidad nuestra que tenemos para así poder entender cómo es Dios y por qué es Dios. Iniciamos con eso de vida que somos. Es decir, somos algo de vida, pero no una vida de una plantita, no una vida de un animalito, ¿verdad?, sino que somos una vida distinta, somos una vida diferente. Es decir, en nosotros hay lo que no tiene una planta, lo que no tiene un animal. Hay una imagen, hay una huella de Dios, hay algo que nos hace capaces de Dios. ¿Bien? Es decir, esa vida que tenemos es movida, sostenida y orientada por un amor, por el amor. ¿Bien? El amor humano ya es capaz de mover, de sostener, incluso de orientar nuestra vida. El amor entre esposos, el amor de un papá hacia una hija, el amor de una mamá hacia el hijo, el amor entre hermanos, el amor de noviazgo, eso es capaz de mover, sostener y orientar nuestra vida, ¿verdad que sí? Pero eso queda limitado, es decir, el amor propiamente, el amor de Dios es el que no solo nos mueve, sino que nos crea, mueve, sostiene y orienta hacia una vida eterna, ¿verdad?, que va más allá de la existencia en este mundo. La existencia en esta tierra es vida, ¿verdad?, es amor, y es muy bella en sí misma, ¿verdad?, porque somos criaturas de Dios, pero al ser imagen de Dios, estamos llamados a ser semejantes a Dios. Este es el proyecto y esta es la revelación. Bien, el amor da sentido positivo a la vida. Bien, solo el amor da una orientación definitiva a nuestra vida. ¿De qué vamos a hablar hoy? Si hemos iniciado de la vida y amor, ahora nuestra pregunta será: ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene mi vida? ¿De dónde procedo? ¿Verdad? Pues de papá y de mamá, de un esperma unido a un óvulo. No, más allá de eso. ¿De dónde vengo? ¿De dónde procedo? ¿Quién es el que creó vida y amor en mí? ¿Quién la mueve? ¿Quién la sostiene? ¿Quién le da una orientación definitiva? Por lo tanto, tiene sentido hablar de la vida y del amor en teología, porque somos imagen de Dios. Es decir, para que podamos entender, en cierto modo expresamos a Dios.
somos expresión de Dios. Por lo tanto, a partir de ahí, con ese punto de partida, podemos hablar de Dios. ¿Por qué? Porque somos expresión de Dios, somos pequeñas manifestaciones de Dios cada uno. Porque en nosotros hay vida, hay amor, hay relación. ¿Bien? Hablar de Dios es posible porque somos imagen de Dios. Aunque somos una imagen, y también hay que decirlo, bastante oscurecida por el pecado. Es decir, hay mucho egoísmo en nosotros, ¿verdad? Y eso es el pecado, que ya explicaremos. El pecado es querer ser manifestación de mí mismo y no ser manifestación de Dios. Es decir, hemos dicho, la vida es un don que se me ha dado gratuitamente. Manifiesta tu vida en esa gratuidad. Y lo que mueve tu vida es el amor. Entonces tú manifiestas que tienes vida cuando tienes amor. Cuando te falta amor, tu vida disminuye e incluso hasta te la quieres quitar, ¿verdad? Pero cuando tienes amor, entonces tu vida aumenta. Porque la vida tiene sentido cuando se entrega. Es decir, cuando una persona se niega a sí misma, ¿verdad? Y se entrega a los demás. Es decir, cuando hay amor, entonces hay más vida. Esto que es imagen de Dios en nosotros se manifiesta en nuestra propia naturaleza humana, que es distinta, es diferente a... Hay un espíritu en nosotros, es decir, hay trascendencia, hay una tendencia hacia Dios, hay una tendencia hacia la definitividad, hay una tendencia a dar sentido a nuestra vida. Una planta no tiene crisis de identidad, como pensando, ¿y quién soy yo? ¿Y tiene sentido mi vida? O un perrito o un animalito tampoco, ¿verdad? Solo nosotros tenemos esa tendencia a lo definitivo, esa tendencia a buscar un sentido positivo a toda la realidad. Buscamos ese fundamento de lo real. ¿A quién no le gusta lo bello, lo bonito? Y no se queda solamente en lo bello, lo bonito, sino que quiere ver, ahí hay una belleza. ¿Y qué es la belleza? ¿Qué es lo que hace bello a lo bello? Entonces nosotros buscamos ese más allá, la belleza, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta del bien, de los bienes, mejor dicho. Bueno, pues si hay bienes, ¿de dónde proceden los bienes? De un bien mayor, ¿verdad? De la verdad, de las verdades, buscamos la verdad. De las vidas, buscamos la vida. Tenemos una cierta capacidad de conocer a Cristo. Inteligencia, sentimiento, voluntad, a Cristo, que es la palabra de vida, es la manifestación de Dios, es la revelación en definitiva. Podemos conocerle, ¿verdad? Somos capaces de Dios, ¿bien? Y desde ahí podemos comprender, hablemos de Dios desde esta realidad que somos, es decir, como imagen de Dios. Bien. Y ahora vamos a empezar el tema de hoy. Solamente vamos a indicarlo y en los próximos días vamos a profundizarlo. Vamos a hablar de esta vida y de este amor que somos nosotros. Interrogarnos por qué. ¿De dónde procede? ¿De dónde viene? Podemos leer en el Evangelio de la Vida, en el número 39, un documento de San Juan Pablo II. Dice así: la vida del hombre proviene de Dios. Es su don, regalo, su imagen y su impronta, es decir, la huella, participación de un soplo vital. Recordemos pues la revelación en el Génesis, ¿verdad? Del barro hizo al hombre y después insufló en sus narices, es decir, le dio un soplo vital, es decir, una vida que no viene de la tierra, ¿verdad? Sino que viene directamente de Dios, este soplo de vida. La evangelización, por lo tanto, porque toda teología ha de ser misionera, hemos dicho, tiene por objeto provocar
el reconocimiento de amor de Dios que nos creó. Fijémonos acá, hay algo distinto. La religión hablará, la filosofía de la religión o las ciencias religiosas, hablarán de tu vida es creada por Dios. Nosotros no hablamos de tu vida es creada por Dios, sino que nosotros hablamos de el amor que nos creó. Es distinto, porque la palabra de Dios es un concepto, es una idea propia de la filosofía de la religión, ¿verdad? Pero nosotros no hablamos tanto de Dios, porque eso ya es encasillarle en un concepto, sino que nosotros hablamos mejor del amor, es más propio. Claro, que la palabra amor también es un concepto, ¿bien? Pero es un concepto abierto, ¿verdad? Es un concepto que va pues mucho más allá de lo limitado, ¿bien? Pues reconocer el amor de Dios que nos creó. No basta decir, yo reconozco que Dios me creó. No. Yo reconozco el amor de Dios que me creó. Pero lo primero que reconozco es el amor. ¿Bien? Porque no es tanto la creación en sí misma. También creó a las plantas, también creó a los animales, ¿verdad? Es decir, el amor. Y el amor por mí. De ahí se basa el fundamento de Cristo, ¿verdad? Cuando San Pablo dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. El fundamento no es tanto un concepto, una idea, ¿no? Es me amó, una experiencia, ¿verdad? Es una relación. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. La razón más alta, nos dice el Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes, número 19, tomando como referencia Juan 17:8, dice, la razón más alta de la dignidad humana consiste en, o se descubre, cuando se acepta y se reconoce que proceden del amor que nos dio el ser, pero sobre todo del amor paterno, que aparece la palabra padre, ¿verdad? Que nos llama y nos hace hijos suyos. Entendamos esto. Dios crea, pero para hacer teología tenemos que dar un paso más, porque eso es filosofía. El amor nos crea, ¿bien? Desde una filosofía, desde ciencias humanas, bueno, Dios crea, por lo tanto soy criatura, y puedo decir que en cierto sentido soy hijo de Dios, porque soy criatura suya, ¿bien? Pero nosotros no decimos eso en teología. Nosotros decimos, el amor de Dios me creó, pero es un amor paterno. El amor paterno que me hace hijo, no tanto en cuanto creado por Él, sino propio, hijo propio del Padre. Esta es la revelación. Si entendemos esto, lo hemos entendido todo. Ya está, toda la teología. Dios, el amor de Dios, mejor dicho, el amor paterno me llama a ser hijo, a ser su hijo. El amor paterno me llama a ser pueblo, comunidad de hermanos con un solo Padre, con un solo amor paterno, y entre nosotros amor de hermanos. Esta sería la clave teológica. La salvación, nos dice Redentoris Missio, otro documento de San Juan Pablo II, en el número 12, la salvación consiste en creer y acoger el misterio del Padre y de su amor. Es decir, no, bueno, pues Dios me creó, lo creo, ¿verdad? Ya está, listo. No, ahí no en eso no consiste la salvación, sino la salvación consiste en creer y acoger el misterio del Padre y de su amor, es decir, el amor paterno. Es el amor que me llama. Aquí von Balthasar, este teólogo,
que parte de la revelación, nos dice, nosotros quizás no somos personas, fíjense lo que dice, no somos personas hasta que Dios nos llama. Esto tiene mucho sentido. Cuando el Padre se revela, se manifiesta a Jesús, dice, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Escúchenle. Bien. Ahí empieza el ser personal, podríamos decir, cuando Dios te dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Escuchas? Ahí te eleva. Ya, es que ya soy criatura. Por supuesto que sí. Pero en el momento que escuchas la palabra, en el momento que te llama, entonces empiezas a ser hijo de Dios. Propiamente hablando, ¿verdad? Hijo propio de Dios. Y las mismas palabras dirigidas a Jesús, tú eres mi hijo, te las dice hoy aquí y ahora a ti. Tú eres mi hijo, en quien tengo mis complacencias, ¿verdad? Esta es la realidad. Hablamos de proceder, no tanto de venir. Proceder significa estaba ahí y entonces de ahí vengo, de ahí procedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida, en el sentido de imagen de Dios, es eterna. Es eterna. En la palabra estaba la vida, y todo se hizo por ella. Y la palabra era la vida de los hombres, ¿verdad? Por lo tanto, ya esa vida que nosotros tenemos ya es vida divina, en cierto sentido, porque procede de ahí. Procedemos de un amor infinitamente más grande que el que lleva a dar el ser a las cosas o a la creación. A las cosas o a la creación, ahí sí, de la nada, ¿verdad? Viene todas las cosas, plantas, animales, naturaleza, lo creado. Pero nosotros, hay algo en nosotros que procede de, es decir, que no empieza a ser, sino que procede, por eso es imagen de Dios. No solo de un amor creador que nos constituyó como criaturas, que por sí mismo es maravilloso, sino del amor paterno de Dios. Desde siempre hemos sido amados en el Hijo, que es la vida, y en el que está todo. Es decir, que nuestra identidad va mucho más allá del momento en que un óvulo pues acoge a un espermatozoide, porque la vida ya estaba, pero ahí mismo se nos da. Por eso el magisterio de la Iglesia Católica dice que ahí mismo se crea un alma, ¿verdad? En el momento de la unión. Bien. Pero vamos más allá. El amor paterno de Dios, procedemos de ese amor paterno de Dios. La vocación de hijos que nos fue dada en la creación y su realización en la encarnación del Hijo y el envío del Espíritu Santo. Escuchen esto que nos dice el magisterio de la Iglesia y que entendemos por la revelación en Cristo. Dios no es Padre porque crea, porque muchos tenemos esta mentalidad todavía. Dios es Padre, ¿por qué? Porque es creador. No. Ni nosotros somos hijos porque somos creados. Tampoco. Dios es Padre desde antes de la creación del mundo. Desde antes de crear, para que podamos entender, porque la creación es en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué? Porque es Padre del Hijo único, de Cristo. Y está unido a Él en el amor mutuo que es el Espíritu Santo. Pues en esa paternidad quiere que nosotros participemos. El amor que ha creado vida, pues
Ahí está, ¿bien? Somos hijos por la gracia del Espíritu, es decir, cuando se nos da el Espíritu Santo, Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ahí se nos hace hijos. Y es el Espíritu el que nos hace exclamar, Abba, papá, padre, ¿verdad? Qué importante es esto. Solo cuando tú acudas a Dios y le llames papá, por el Espíritu Santo, entonces serás feliz. Porque esa es la clave de la felicidad. Di papá a Dios. No, yo ya lo sé, he sido creado por Dios y yo soy hijo de Dios en ese... No, es que va mucho más allá, ¿verdad? No es reconocerte criatura, entre criaturas, aunque especial. No. Va mucho más allá. Es decir, participar en la mismísima vida de Dios. Se te da el Espíritu para que tú digas directamente a Dios, Abba, papá, papaíto. Cuando oren digan, Padre nuestro. ¡Qué maravilloso! Y lo enseña el Hijo único. Es decir, comprendamos esto. El Padre solo tiene un Hijo. Dios Padre solo tiene un Hijo. Por eso se habla de Hijo único. Tanto amó Dios al mundo, el Padre, que entregó a su Hijo único. ¿Y para qué vino el Hijo único? Para darnos el Espíritu Santo y de esta manera ser hermanos del Hijo único. Para hacernos hijos de Dios. Ahí lo tienen en Gálatas, ¿verdad? Ahí lo pueden leer por el capítulo 4, ¿verdad? 13, 16, por ahí está, ¿verdad? Es decir, nos ha enviado el Espíritu Santo que nos hace capaces de exclamar Abba, Padre. Esto es una novedad, ¿bien? Y eso ya estaba, esa vocación a ser hijos de Dios ya estaba en el mismo momento en que creó Dios al primer hombre, Adán y Eva. Esa vocación, esa llamada, para eso hemos sido creados, ¿bien? La relación Dios Padre con Dios Hijo es única y es irrepetible. Y es el amor del Hijo encarnado quien nos rescata. Primero el amor paterno, ahora el amor redentor, el que viene a rescatarnos, ¿verdad? Y el amor santificador, es decir, el amor del Espíritu derramado en nuestros corazones para podernos dar vida de Dios, es decir, poder decir también nosotros Padre. Bien, esa es la clave. Nosotros, a diferencia abismal del Hijo único de Dios, somos llamados a participar en esta misma filiación. Filiación es la relación entre un hijo con el Padre. Bien, eso es filiación. Entonces nosotros estamos llamados a participar en ese ser hijos. Y dirá Pablo, y también herederos, ¿verdad? De la mismísima vida de Dios, no de cosas materiales, eso no tendría sentido. Somos llamados a participar y teológicamente a esto le denominamos ser hijos en el Hijo. Ser hijos con H minúscula en el Hijo con H mayúscula, el Hijo único. Es decir, ser expresión de Dios Hijo. Dirá San Pablo en Romanos 8:29. Desde antes de la creación del mundo hemos sido predestinados a reproducir la imagen del Hijo. Ahí está. Es decir, a ser como el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es la imagen visible del Dios invisible. Pero ya tenemos una imagen visible para reproducir, para tomarla como nuestro modelo, nuestro ejemplo, y como dirá San Juan, para adherirnos a Él, para unirnos a Él como un sarmiento está unido a la vid, ¿verdad? Entonces, a eso ha venido. ¿Quieres? Si te unes a mí, ¿cómo? Pues siendo mi amigo, siendo mi discípulo, permanece en mis palabras, mantente en mi amor, ¿verdad? Y entonces participarás de esa filiación. Estos son los presupuestos fundamentales de este tema. ¿Bien? Para ir pensando y reflexionando. Esto es más importante de lo que parece, porque hay mucha gente que sabe que es hija de Dios, porque ha sido creada. Pero es que no se trata de saber, y saber eso, que es importante. Bien, sí,
es que soy hijo, ¿sí?, del mismo Padre que el Hijo único, y que yo mismo le puedo llamar papá, y que yo mismo le puedo pedir, claro, por Cristo, con Él y en Él siempre, que es el único mediador, pero el mediador quiere unirnos a Él. Bien, esto es fundamental. Resumiendo, la verdad de fe a anunciar, teología misionera, no es decir al otro, tú has sido creado por Dios, y empezar a llenarte de razonamientos filosóficos, ¿verdad? Que si primero, que si al Génesis hay que interpretarlo al pie de la letra y tal, lo que fuera. No, eso te va a conducir a una religión naturalista, ¿verdad? Sino que nuestra verdad de fe, la que nosotros anunciamos, es: tú procedes del amor. Tu vida, la vida que tienes, procede del amor. Procedes de la mismísima vida, amor de Dios. Porque si no, tendríamos que hablar que el hombre tiene vida no eterna, sino infinita. Infinita es que tiene un principio, pero no va a tener fin. Es decir, es infinito, ¿verdad? Pero nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que nuestra vida es eterna. La vida en esta existencia es el primer momento, ¿verdad? Es el momento inicial. Pero esa vida de la existencia terrena procede ya del amor de Dios. Por eso podemos hablar que estamos llamados a tener vida eterna. Eterna. Sin principio ni fin. Bien, eso es clave. El vocablo procede, hemos dicho, indica lo que en la teología, en la historia, se ha llamado las procesiones. ¿Verdad? Procede, procesión, de ahí viene, de proceder. Las procesiones en Dios Trinidad. Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? El Hijo procede del Padre, ¿verdad? Y de ahí vienen pues las distintas relaciones, bien, que podríamos hablar en otro momento, pero esto ya sería un lenguaje un poco más complicado. Somos hijos de Dios en cuanto somos engendrados con un amor paterno y personal de intensidad sobrehumana. El Padre engendra al Hijo. Y si yo quiero, si yo elijo, ¿verdad?, también puedo ser engendrado en el Hijo. Bien, por eso, si no naces de agua y de espíritu, no puedes tener vida en ti, no puedes tener vida eterna. Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo yo voy a nacer de nuevo y entrar en el seno de mi madre? Religión naturalista. No, es que va más allá. Tienes que ser y sentirte engendrado por el Padre, en el Hijo, por el Espíritu Santo. Bien, esta es la clave. No se trata, por lo tanto, de un conocimiento intelectual, de solo saber que somos hijos de Dios, como si de ideas se tratara, sino de un imperativo de sentirme hijo de Dios. Es un mensaje convertido en acontecimiento. Volvemos otra vez a lo que decíamos de la teología. La teología es un acontecimiento. Y tú has experimentado el acontecimiento de sentirte hijo propiamente del amor paterno. Eso es tener una experiencia de Dios, Eso es tener un encuentro personal con Jesús. Es que yo ya lo sé, yo ya he estudiado el catecismo. No, es un acontecimiento. Y ocurre de una forma excepcional en el día del bautismo. Por eso hay que celebrar el bautismo. Yo lo digo y ahora el Papa Francisco lo está diciendo constantemente. ¿Recuerdas el día en que fuiste bautizado? Es el día más importante, porque fuiste engendrado ese día a la vida de Dios, a la eternidad. Entonces hay que recordar ese día. Y por eso,
por la predicación de la palabra, buscamos provocar una experiencia religiosa. Ya hemos hablado de las experiencias religiosas. ¿Bien? Es decir, escuchar de la boca del Padre: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Lo crees? Y ahí sentirse uno amado por un amor paterno, divino, incondicional, sin límites. Ahí yo puedo sentirme una persona irrepetible, insustituible en la relación con Dios Padre. Afirmaba Juan Pablo II en Redemptoris Missio: el reino, la vida eterna, ¿verdad?, visto desde esta tierra, el reino crecerá en la medida que cada uno aprenda a dirigirse a Dios como a un padre en la intimidad de la oración. Es decir, si tú no te diriges en la intimidad de la oración a Dios como padre, pues no has experimentado todavía lo que significa la fe cristiana. Y te esfuerces en cumplir su voluntad, ¿verdad? En esa medida crecerá el reino. Bien, entonces ahora vamos a ver 3 puntos para que mediten en sus casas. Estos son los presupuestos del tema. Ahora vamos a ver cuál es el objetivo de este tema y después lo vamos a desarrollar en los siguientes programas. El método para ver el objetivo, por el cual hemos hecho opción, es el de ver, juzgar y actuar. Entonces, primero hay que empezar por el ver. Ver la realidad con los ojos del amor paterno de Dios Padre. Esta sería la clave para poder preparar y así estar dispuesto y preparado para dar razón de nuestra fe. Todo verlo desde el amor paterno de Dios, desde su paternidad divina, que en relación a nosotros es amor creador, es amor que nos sostiene, es amor que nos orienta, y también por la encarnación del Hijo de Dios es un amor infinitamente más grande que el de la creación. Es decir, porque la encarnación del Hijo nos hace partícipes de esa filiación única de Jesús. Es decir, es un regalo más grande todavía que el propio amor creador. Es el amor redentor y es el amor santificador, porque al darnos el Espíritu Santo, ahí está el sello, la prenda de la vida futura. Por eso hay que ver la realidad desde el ser hijo de Dios y sentirme hijo de Dios, en la existencia, en el tiempo, y así vivir y amar como hijo del Padre. Así vemos, esa tiene que ser nuestra mirada. Juzgar. Hemos de juzgar los hechos ante un mundo que ignora que procede de ese amor paterno infinito y que todavía vive dependiendo del bienestar material y emocional y piensa que es una criatura que tiene que ser satisfecha por criaturas. Esa persona que vive del afecto a sí mismo o del afecto de los demás, no, tu vida es mucho más grande y el amor del que procedes es más maravilloso. Aquellas personas que se creen dueñas de sí mismas y que desembocan en fracasos personales y en las frustraciones históricas que vemos constantemente, acaba en soledad, en abandono, porque no reconoce su ser hijo. Juzgar, por lo tanto, los hechos ante otro mundo que quizás sabe intelectualmente que ha sido creado. Incluso asiente la idea dogmática de ser hijo de Dios. Pero
no ha tenido un encuentro personal con el amor paterno de Dios. Entonces hemos de juzgarlo así, decir, ¿cómo yo le voy a dar la felicidad a este hombre, verdad? Ver, juzgar. ¿Y el actuar? Pues se trata de actuar con los mismos sentimientos de Dios Padre, manifestados en los de Dios Hijo, que quiere y busca activamente al hombre para hacerlo hijo propiamente suyo. No para que se sepa hijo, sino para empezar, para iniciar relaciones interpersonales propias, las suyas como padre y las de cada uno como hijo, a tal punto que se sepan no solo individuos de la especie humana, sino insustituibles e irrepetibles en referencia a la relación con Dios Padre. Solo la historia personal de relación con Dios como Abba, papá, que explicaremos después, nos indica nuestra originalidad y la medida de nuestro ser. Pues sin esta relación no somos nada. Bien. Entonces actuar es actuar como padres, entre comillas, ¿verdad? Es decir, nuestra labor es despertar en el otro la conciencia de que su vida procede del amor, que es hijo de Dios. Provocar en el otro que se relacione directamente con ese ser que es hijo de Dios. Bien. Bueno, pues vamos estudiando estas cuestiones, ya hemos visto los presupuestos, el objetivo, y ahora vamos a irlo concretando un poquito más respecto a esta verdad de fe fundamental. En nuestro credo está fijada, ¿verdad? La primera verdad de fe es creo en Dios Padre. Bien, entonces todo esto tiene una profundidad impresionante. Si quieren, durante esta semana, este tiempo, pueden tomar el Catecismo de la Iglesia Católica, que es lo que acabo de decir todo, es esto más o menos, pero con un lenguaje un poco más teológico. Desde el numeral 198 al 267. El Catecismo de la Iglesia Católica, desde el número 198 al 267. Y también del 279 al 324. Del 279 al 324. Muy bien, pues ahí está la cuestión para que vayamos estudiándolo y vayamos adentrándonos en el misterio de Dios y hacer teología. Y vamos viendo constantemente. Puedes saber mucho, pero si no dialogas con Dios, si no hay esta relación interpersonal con Él, entonces te pierdes todo. Bien, por lo tanto, hagan oración, ¿verdad? Aprendamos en la intimidad de la oración a tratar a Dios como Padre. Y esforcémonos en hacer su voluntad. Muchas gracias por su atención y nos seguimos viendo en Utzig Ahau.